Y de prueba, en efecto, venimos después de la semana de Semana Santa, le iba a decir. Después de la semana de octubre, tenemos prueba sábado, 5 al 9. Vamos a ver cómo hacemos. Estas manos tenemos que poner al día. Porque no, después ya no vamos a estar al día. Vamos a darle. Ahí para que ya sepan, les voy a mostrar la lista de una sola vez. Luego le queda grabada y luego se las comparto. Vamos a ver cuántos 15 quedaron. Quedaron como 23, ahí está. Se mantuvo. Chequeen. Se perdieron 2. Chequeen su número de lista. Entonces ustedes firman a partir de mañana en el número de lista que les corresponde. Del 1 al 23. En la 1 está Oscar, 2 Anabel, 3 Hermes, 4 Daniel Obed, 5 Cristian Orlando, 6 Mauricio Alberto, 7 José Misael, 8 Giancarlo, 9 Carmen Lastenia, 10 Carla Gabriela, 11 Jorge Ramos, 12 Teodoro Posadas, 13 César Abraham, 14 Gabriel Santiago, 15 Julio César, 16 Carmen Raquel, 17 José Eduardo, 18 Marlon Emilio, 19 José Adonis, 20 Oscar Alejandro, 21 Ángelo Benjamín, 22 Yaret, 23 Ricardo Antonio. ¿Listo? ¿Está bien? Excelente. ¿Qué más? No solamente. Bueno, vamos a comenzar como les había contado. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación diferencial. Es esta de aquí. No, no es esta. Esta es la primera. Esta es la que ya vimos. Esta, ecuación diferencial exacta. Miren, la idea de las exactas es hacer una especie de comparación. Nosotros resolvemos haciendo una comparación, pero se debe cumplir una característica para poder aplicar este método. Entonces, les voy a mostrar ese detalle. ¿De dónde viene el proceso? O sea, ¿cómo es la comparación que se hace? La característica y de ahí el método de solución de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, comenzamos por ahí. Entonces, miren, aquí hacen un preámbulo de dónde viene esto, que es la derivada total. Esa derivada total, a veces se enseña, a veces no se enseña en cálculo 2. Lo que me interesa es interpretar esa derivada total y pensar qué pasaría si la función es constante con esa derivada total. Esa es la definición de la derivada total. Si se fijan, esa derivada total es dz y eso es igual a la parcial de f respecto a x por el diferencial de x más parcial de f respecto a y por el diferencial de y. Incluso se parece a la regla de la cadena en dos variables. Si se fijan, si ustedes tuvieran dz dt, se parece o tiene la estructura de la regla de la cadena. ¿Lo ven? Entonces, la historia es, ¿qué pasa si mi función f de x y es constante? ¿Qué es lo que sale luego? Esto, miren. Ahora, si f de x y es igual a c, entonces la diferencial total tiene esta estructura. Y ahí es donde mencionan lo que pasa. Y a partir de aquí nosotros comenzamos a buscar la solución. Entonces dice, al aplicarlo a esa función f de x y, que puede ser constante o que es constante tal y como está acá, entonces la derivada total tiene esta estructura. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a trabajar esta ecuación diferencial, miren, que a eso queremos caer.
Vamos a trabajar una ecuación diferencial que tiene la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Esta ecuación diferencial se parece a esta estructura. Miren, tiene esta misma estructura. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Supongamos que la ecuación diferencial tiene solución. Entonces, si tiene solución, muy probablemente sea de la forma f de xy igual c, para que su simplificación o su estructura les quede así, al momento de derivar y reemplazar la solución. ¿Estamos? Entonces, si la ecuación diferencial anterior, que es esta, tiene solución, esta debe ser 2 puntos f de xy igual c. Listo. Ya tenemos la solución. Ahora, al momento de reemplazar, debe suceder lo siguiente. Por comparación de esta estructura de la derivada total con nuestra ecuación diferencial, nosotros decimos lo siguiente. Entonces, al compararlo, vamos a llamarle 1 y a este de arriba 2. Tenemos que de existir esa solución, m de xy debe corresponder a la derivada parcial de la solución respecto a x y n de xy debe corresponder a la derivada parcial de la función respecto de la variable y. ¿Estamos? Entonces, eso debe pasar. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener nosotros la condición para saber si todo esto es posible. Ojo, ¿verdad? Yo dije, si la ecuación diferencial tiene solución, entonces va a pasar esto. Va a pasar que m corresponde a la parcial de f respecto a x, que n corresponde a la parcial de f respecto a y aparte, como f es una función en dos variables y se espera que tanto la función como sus derivadas de primer orden sean continuas, nosotros esperamos que suceda algo con las de segundo orden. ¿Qué? Aparte de eso, ¿qué le pasa a la derivada parcial que nos recuerda a la comida de segundo orden? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cuál? Correcto, que las mixtas son iguales. ¿Estamos? Eso nosotros lo estamos esperando. Entonces, recordemos parcial segunda de f, primero respecto a x, luego respecto a y, debe ser igual a la parcial segunda respecto a f, primero respecto a y, luego respecto a x. Si aplicamos esas derivadas de segunda orden a lo que nosotros conocemos como consecuencia de la comparación, tendríamos parcial respecto a y de la parcial de la función respecto a x, igual parcial respecto a x de la parcial de la función respecto a y. Cambiando eso, tenemos parcial respecto a y de quién. ¿Correcto? M de xy debe ser igual a la parcial de la función de x. ¿De quién? De n de xy. Entonces, establecemos esta característica, que si esta característica es verdadera, entonces pasa todo en cascada hacia arriba. Ojo, si esto se cumple, esto se cumple. Esta es la condición de las exactas. Si esta condición se cumple, es porque m corresponde a la parcial de f respecto a x y n corresponde a la parcial de f respecto a y. Y si eso pasa, entonces la solución de la ecuación diferencial es f de x y igual c. ¿Estamos? Como en cascada, en consecuencia.
Entonces, esta es nuestra característica. Nosotros, para trabajar esta parte, tenemos nuestra ecuación diferencial, verificamos la condición y esta nos da la llave para seguir o quedarnos hasta ahí por el momento. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden, esta es la condición para identificar si nuestra ecuación diferencial es de este tipo. Exacta. Si esto es verdadero, la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué ganamos con que sea exacta? Ganamos dos caminos. Ganamos el camino 1 o ganamos el camino 2. Si observan vía integración, nosotros podemos calcular f. Entonces, aquí ustedes parten como quieran. O parten usando 1 o parten usando 2. Si parten usando 1, necesitan 2 siempre en el proceso. Si parten usando 2, siempre van a ocupar 1. O sea, no se van a salvar. ¿Cómo deciden qué camino tomar? ¿O es indistinto? El que sea más fácil. ¿Cómo dictaminaríamos nosotros el que sea más fácil? Más que viendo la derivada, es viendo la integral. Porque recuerden, aquí vamos a calcular una integral, digamos, parcial. Porque vamos a integrar respecto a x para tratar de calcular f. Aquí vamos a integrar respecto a y para tratar de calcular f. Pero siempre se deriva lo contrario. ¿A qué me refiero? Entonces, aquí nosotros nos basamos en el primer arranque, que es integrar. Otra vez integrar. O sea ¿qué pasaría si nosotros decidimos partir de acá? Decimos, parcial de f respecto a x es m de xy. Entonces, lo primero es integrar. Integramos, calculamos f. Eso es igual a la integral de la función m en dos variables respecto a la variable x. Esto me va a generar una antiderivada m más grande, o m con esas linitas abajo, que va a depender de xy, donde y es constante, más una función que va a depender de y. Aquí, como recuerden, esto viene de una derivada parcial, no se le suma una constante como estamos acostumbrados, se le suma algo que depende de la variable y. ¿Estamos bien? Listo. Como ya tenemos f, esta última f la vamos a derivar respecto a y. Entonces, m respecto a y más h' de y, esto debe ser igual a la parcial de f respecto a y, que es n. Aquí pasa algo. Esto se va a simplificar. Se simplifica y solo depende de y. Eso pasa. Aquí pasa algo mágico. Ustedes se van a fijar. Si no pasa esto, hay algo que hicieron mal. Procedemos a integrar nuevamente porque esta es una ecuación diferencial de qué tipo, esta última. ¿De qué tipo de ecuación diferencial es esta última? Sí, primer orden. ¿Qué más? Variables separables. Integramos h de y va a ser igual a la antiderivada de la función g más una constante de integración y al final tendríamos, por tanto, nuestra solución es m de xy más g de y más c1 al final, pero esto es igual a c. Esa sería nuestra solución. ¿Estamos? Arrancando con el camino 2, se lleva exactamente los mismos pasos, solo que con variables invertidas. ¿Qué significa? Camino 2, nosotros partimos de que la parcial de f respecto a y es n.
Lo primero es encontrar f, que es la integral de n respecto a la variable y. Se integra más algo que va a depender de x. Se va a derivar esto último respecto a x. Esto último al derivarse respecto a x es igual a nuestro m de xy. Aquí pasa la misma magia anterior. Nuestro h' de x es algo que depende exclusivamente de x. Entonces, nuestro h de x al final termina siendo una g que va a depender de x. Y por tanto, nuestra solución es la n que se obtuvo al inicio más esa función que depende de x igual a c. Y esa es nuestra solución. ¿Alguna pregunta? Eso es proceso de solución. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? No importa qué camino tomen, al final llegan a lo mismo. Esta arriba. Recuerde que esto viene de una derivada parcial. Y cuando usted está calculando una derivada parcial, cuando usted deriva respecto a y, ¿quiénes se le anulan? Aparte de las constantes. Todo lo que depende de x. Entonces se le suma una función que depende de x. Por eso. Esa es la que vamos a buscar. Es la que se encuentra una vez que usted deriva lo que encontró y lo compara con la función que no tomó originalmente. Cheque, porque aquí mire, y partimos de n e igualamos a m. En el anterior, partimos de m, igualamos a n. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Todo bien? Vamos a trabajar. Vamos a ver. El enunciado es el mismo, determina la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Tenemos número 1, cotangente cuadrado de x menos 2x más y, cotangente de x cosecante cuadrado de x. Todo esto respecto a x más cotangente cuadrado de x diferencial de y igual 0. Entonces ya saben, quien está multiplicando al de x es m. Quien está multiplicando al de y es n. Para que se fijen en la condición, a m lo derivamos respecto a y a n lo derivamos respecto a x. Si no, nos fijamos, el que multiplica el diferencial de x se deriva respecto a y el que multiplica el diferencial de y se deriva respecto a x. ¿Listo? M, ¿es esto?
y n es esto de acá. Entonces, ayúdenme a calcular. Derivamos a m respecto a y. Esto sería 0, ¿ah? Respecto a y. Esto es un número, esto es un número, esto es un número. Lo único que me queda es lo que está entre paréntesis. La derivada de x más y respecto a y queda. ¿Cuánto? Respecto a y, queda esto. La derivada de x más y respecto a y. 1. Me queda menos 2 cotangente de x cosecante cuadrado de x. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora derivamos a n respecto a x. N respecto a x. Bajo el 2, copio la cotangente, derivo la cotangente de x. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrado de x. Miren. Si observan, al multiplicarla, coincide. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, exacta. Como es exacta, nosotros o partimos de m o partimos de n según corresponda. ¿Qué camino tomarían? ¿Partiendo de m o partiendo de n? De n, ¿va? Es más fácil. Entonces, tenemos parcial respecto a y es la cotangente cuadrado de x. ¿Sí? Integramos. F va a ser igual a la cotangente cuadrado de x. Miren, respecto a y. ¿Qué me queda esa integral? ¿Cuánto? Correcto. Me queda y cotangente cuadrado de x más algo que va a depender de quién. De x. ¿Sí? Ahora, esta última expresión la vamos a derivar. ¿Y la vamos a derivar respecto de quién? De x. Respecto a X. Ujú. Entonces, la derivada de esto, respecto a x, sería h' de x más y por 2 cotangente de x menos cosecante cuadrado de x. Y esto es igual a lo que no tomé, que es m. Miren. ¿Qué nos queda ya simplificando? Nos queda el h' de x igual. Este término que está en el lado izquierdo se va a simplificar con parte de este del lado derecho. Entonces, ¿qué queda? Queda el cotangente cuadrado de x menos 2x ¿sí? Miren, 2x cotangente de x cosecante cuadrado de x por la cotangente cuadrado de x. ¿Estamos?
¿Y ahora? ¿Qué seguía? Vaya pues, integren eso. ¿Cómo lo integran? Identidad. Yo le diría el tres letras. Y de qué otro tipo. Ajá, correcto. Así. Con este 2 y este, con esta, arman la integral. Esos tres, el 2, la cotangente y la constante, arman la integral. Y el resta, y la x restante, la derivas. Bueno, es que la voy a copiar.
Aquí, al hacer la integral de 2 veces la cotangente por la cosecante cuadrado de x, sabemos que si tenemos un cambio de variable en la cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado. ¿Sí? O sea que hay un menos. Y luego nos quedaría 2 y el cambio de variables, digamos 2z. La integral de 2z es z cuadrado. O sea que al final es menos cotangente cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, integral de la cotangente cuadrado de x, diferencial de x, menos, ahí me queda más x, cotangente cuadrado de x, menos, y este menos se hace más, pero aquí hay un menos. ¿De dónde? No, el cambio de variable es la cotangente, porque el diferencial es la cosecante cuadrado. Entonces aquí sería u por b menos b por du, ¿verdad? Pero en menos b por du me queda cotangente cuadrado, pero hay un menos afuera, entonces me queda menos integral de la cotangente cuadrado de x de, perdón, de y de y. No, de x. De X es lo. Sí, x. Opuestas y me queda x cotangente cuadrado de x. ¿Estamos? De acá ya tenemos h, ya tenemos h, x cotangente cuadrado de x. Ya está h. Entonces, por tanto, nuestra solución es esto más x cotangente cuadrado de x igual a la constante. ¿Está bien? ¿Cuál cambio? Ahí no dice cambio. Eso es interacción por partes. ¿Está bien? ¿Mm? ¿En cuál? Sí, si toma U la cosecante, tiene el diferencial que es cosecante por cotangente. Sí, pero al integrador le va a quedar una cosecante cuadrada. Y usted sabe que la cosecante cuadrada y la cotangente están asociadas por las identidades. Ujú. Ahí es cuestión, igual, si ustedes hubieran integrado la primera y luego la segunda, se les hubiera cancelado. Entonces, eso es lo único. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Listo. Vamos a ver un segundo ejemplo.
dy de x va a ser igual a y a la menos uno. Esa es la ecuación diferencial. X por e a la x por y más x y a la menos 2 de... Ajá, y el otro... Llévenlo a la forma primero. Traten de hacer álgebra y llevarlo a la forma m de x más n de y. Esa manipulación es algebraica, full algebraica. Tomen esa fracción como que fueran números. Sí. Miren, así como me dijo el compañero en ese momento, siempre es necesario que tengas la forma m de x más n de y listo, igual cero. Cheque. Ahora verifiquen si es o no exacta. Verifiquen si es o no exacta. ¿Qué es el efecto que me dio? A ver, ¿y este? Bien. Dígase.
Coincide, ¿va? ¿Sí? ¿Exacta? ¿Qué camino seguirían? ¿El de M o el de N? M. Sí, M, démosle. Entonces, F es la integral de Y, E a la X menos Y a la menos 1, y esto lo integro respecto a X, ¿verdad? ¿Sí? Al integrar respecto a X, ¿qué nos queda? Aquí hacemos un cambio de variable en el exponente y sería 1 entre Y por la Y que está afuera, o sea, E a la XY menos YX a la menos 1, o sea, Y a la menos 1 por X, más algo que depende de quién. De Y, correcto. Esta última se deriva respecto a qué variable? Y. Entonces sería E a la XY por la derivada de esto, que es X. Y ahí esto respecto a Y es más Y a la 2X más H' de Y. Esto lo comparo con la expresión que no tomé, que fue esta. Miren, tenemos este y este se van, este y este se van. H' de Y nos queda igual a 0, ¿sí? Y H de Y, correcto, 0. Por tanto, E a la XY menos X sobre Y igual a C. Y esa es nuestra solución. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Bueno, mañana seguimos trabajando, pero ya le vamos a mezclar un poco de inexactas. ¿Estamos? Listo. Se me cuidan entonces y los veo mañana. ¿La lista? Ya mañana saben dónde firmar, ¿verdad? Ahí luego les mando la captura de la lista. Nos vemos, Oscar. Vemos, Lick. Buenas tardes. Igual, hombre.